Voces en la Periferia. El podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SERC. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene. Un coro somos ahora. Por eso todo lo celestial que fue nombrado un número cerrado, santo, debe salir puro de nuestra boca. Pues mirad, es la tarde del tiempo, la hora en que los peregrinos se dirigen al lugar de descanso. Pronto entra un Dios tras otro, pero que su más amado, del que todos son devotos, no esté ausente. Y uno todo en ti, todos ellos sean, y sean todos los mortales que conocemos hasta aquí. Friedrich Hölderlin, poesía alemana, siglo XIX, poesía que nos conecta con una época espectacular. Europa vivía el romanticismo, esto es Voces en la Periferia y esto es literatura. Voces de la literatura, un homenaje a los maestros de la palabra. Es Alemania del siglo XIX, una Alemania espectacular, una Alemania que despide a Goethe, el hombre que es el creador de Fausto, del Werther. El hombre que se atrevió por primera vez en la historia a meter a Mefistófeles, al propio diablo en la literatura, a hablar con seres humanos, a untarse de una sociedad que estaba colapsada, pero que estaba también eclipsada en la medida que una revolución francesa había gobernado todo un continente y que le daba paso a un movimiento que era ese romanticismo profundo en donde el autor, el artista, se desvincula, rompe con la sociedad y desde su yo, ya sin mecenas, ya sin patrocinio estatal, comienza a escribir lo que le sale del alma. Y está Beethoven, y Beethoven y es la novena, y es la tercera, y es la sexta, y es la séptima, y son sus 9 sinfonías que en términos de pentagrama nos regalan lo que es el espíritu y el alma de los jóvenes que vieron la Revolución Francesa, de los jóvenes que vieron ese nuevo despertar de un continente lleno de historia, de cultura y también de futuro. Un futuro que en Alemania, hacia el año 1802, nos va a regalar un modelo universitario, imagínense. El modelo universitario alemán en Berlín y en Heidelberg y en todas las universidades importantes de ese país del cual vamos a hablar hoy porque tenemos una gran invitada. Pero vamos ahora a concentrarnos en cultura. Voces de la cultura, las raíces profundas de lo que nos hace más humanos. Bueno, estamos con Luisa Fernanda Mejía, es nuestra primera, digamos, funcionaria de la escuela, que está haciendo aquí una pasantía laboral muy interesante. Y Luisa Fernanda Mejía tiene una historia increíble porque es colombiana, completamente colombiana, pero hace 5 años vive en Alemania. Y el protagonista del programa pues es Alemania, pero es Alemania vestida de amor, de trabajo y de filosofía, que es un poco la historia de Luisa Fernanda Mejía. Luisa Fernanda, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecida. Bueno, acá hay algo bien particular. Luisa, cuéntanos cómo llegaste tú a la SERC y por qué estás acá, porque es un periplo increíble que ya tiene hace varios años de vida. Cuéntanos. Bueno, yo llegué a hacer las pasantías a la Sergio Arboleda porque pues tenía el contacto de la profesora Liliana. Ella es docente de filosofía y pues le dije que si había la posibilidad de hacer mis prácticas, mis pasantías aquí en esta universidad, ya que me parecía muy interesante el proyecto de investigación que ella maneja con Lumen, o algún proyecto de investigación social, ya que yo en estos momentos estoy estudiando ciencias sociales, entonces por eso me pareció muy interesante hacerlos aquí en la universidad. O sea, la idea de combinar las sociales con la filosofía me parece genial. Bueno, como estamos hablando un poco de cultura y tú estás ahorita radicada en Frankfurt, o sea, estás acá, hasta dentro de unos 4 o 5 semanas regresas a Alemania. ¿Cómo es un poquito la Alemania que la gente de nuestra comunidad debe conocer? O sea, si te preguntaran, bueno, ¿cómo es estudiar en Alemania? ¿Cómo es vivir en Alemania? ¿Qué le dirías a un estudiante de la escuela o a un estudiante de la universidad o a cualquier ciudadano colombiano que quiera hacer su vida en Alemania? Bueno, yo primero que todo quiero decir que
cada persona pues es completamente diferente, pero digamos que en sentido general, si una persona tiene ese amor por la filosofía o por las ciencias humanas en sí, recomendaría Alemania como un país en el que uno puede, digamos, aprender muchísimas cosas, no solamente en temas básicos, sino en temas interculturales, ya que hay personas de todo el mundo con las que uno puede interactuar y puede abrir su mente, ¿sí? Entonces me pareció, o sea, yo desde que estaba en el colegio quería ir a Alemania, precisamente por eso, por el tema de la filosofía, de que muchos autores pues occidentales vienen de ahí. Entonces por eso decidí viajar y pues no me arrepiento, porque digamos que he encontrado más de lo que me imaginaba por el hecho de que les estoy diciendo el tema intercultural. Y digamos que si tienen esos deseos de ir al país, yo pienso que bien, porque el país tampoco, la educación en Alemania no es tan costosa, entonces bien. Espectacular. Un punto cuando hablas de interculturalidad, que hay gente de todo el mundo, ¿qué te ha enseñado ese ejercicio de interculturalidad? O sea, ¿cómo es compartir desde una cultura propia como la colombiana con personas que vienen del Asia, que vienen del África, que vienen de la Europa Central? ¿Cómo es compartir? ¿Cómo es la interculturalidad en el día a día? Bueno, yo antes tenía muchos como... en alemán es como Vorurteile, como... ¿Prejuicios? Sí, señor, muchos prejuicios acerca de personas que venían, por ejemplo, de la cultura árabe. Y digamos que llegar y hablar con ellos, interactuar desde tú a tú y que ellos me contaran sus historias, me enseñó a entender que, digamos, hay que, en primera, respetar a los otros, y en segunda, pues, el hecho de poder escuchar las historias, ¿no? Las historias de vida de esas personas, a uno le hace decir, uy, no, espera, cierra esa cajita que tienes de prejuicios y abre tu mente. Entonces digamos que eso ha sido una cosa súper, súper especial, sí. Sobre todo por el respeto, porque digamos que antes, sí, o sea, esos prejuicios son horribles. ¿Y has tenido la oportunidad de trabajar con árabes, con asiáticos? ¿Y qué te han aportado esas culturas? Porque es bien interesante lo que nos estás diciendo, cómo la realidad del día a día va rompiendo los prejuicios. ¿Qué te han aportado las culturas? Bueno, he tenido relaciones con personas de China, y digamos que, pues, antes tenía la idea de que Mao Zedong era el que había, mejor dicho, cambiado la estructura de China, pero resulta que fueron presidentes que pasaron, en estos momentos no me acuerdo el nombre exactamente. Deng Xiaoping. No del presidente actual, sino un presidente anterior. No, Deng Xiaoping es el hombre que transformó China. Él decía que no importa qué color fueran los gatos desde que cazaran ratones. Sí, bueno, de pronto entonces, el caso es que ellos me dijeron eso, entonces digamos que también me abrió un poco la mente, y el tema de que hay muchas personas de China que vienen allá a estudiar también filosofía, entonces también me pareció súper, súper interesante eso. Y el tema con los de árabe, pues ellos tienen su mirada religiosa, y digamos que un poco aceptar y ver desde, pues, su cosmovisión, su manera de ver las cosas y entenderlas, sobre todo con respeto, me dio pues mucha, pues me abrió la mente mucho. Hay una cosa muy linda que tú me decías fuera de micrófonos hace unos días, y es que en Alemania, tú estás trabajando ahorita en la Universidad Heidelberg, estás estudiando. Bueno, No, la Universidad Fulda. Fulda, perdón. Pero en Heidelberg estuviste diciendo idiomas, ¿no es cierto? O sea, aprendiste alemán y tal. Pero tú me decías que en las universidades alemanas en general hay mucho interés porque el estudiante esté contento estudiando, ¿no? O sea, ¿cómo es esa cultura universitaria alemana? ¿Cómo son los profesores? ¿Cómo es el profesor con el estudiante, etcétera? Bueno, como les digo, te había dicho la semana pasada que depende de la universidad, depende de la carrera, depende de muchas cosas, pero en el área de ciencias humanas, en mi universidad es muy pequeña, se llama la Universidad Fulda, es muy pequeña, y digamos que el contacto con el docente es muy, muy fácil. Y eso le permite al estudiante como que desarrollarse de manera personalizada con el docente, ¿sí?
En otras universidades son seminarios, son como Vorlesungen, que son como 300 personas que están, digamos, en una clase de derecho, y es, o sea, o estudias, ¿sí? Entonces los estudiantes tienen que tener un control personal muy, muy grande para poder, digamos, pasar algunas materias, porque no hay muchos tutores por el hecho de que hay muchísimos estudiantes, ¿sí? Entonces depende, como les digo, la carrera y todo. Para medicina también es muy, muy difícil el hecho de poder entrar a medicina, o para derecho. Esas son como las más difíciles, pero de resto no son tan difíciles poder entrar. O sea, son las carreras reinas de derecho o medicina. Filosofía es también importantísima en Alemania. Sí es importante, pero digamos que el hecho de uno puede entrar fácil, ¿no? No es como que muy difícil el poder acceder a la carrera de filosofía. Muy interesante. Dentro de la cultura alemana, lo que has aprendido pues desde Frankfurt, es un país de muchas regiones, ¿no? ¿Y las diferencias regionales son muy palpables en Alemania? Sí, yo diría que sí. Me parece, o sea, lo que yo tengo, mi aspecto personal, ¿no? Cada persona como que tiene su modo de ver las cosas, pero digamos, el sur de Alemania es un poquito más cerrado, la gente es como un poquito más cerradita, que las del norte de Alemania son muy, muy abiertas. Yo tuve muchísimos amigos del norte de Alemania y ellos son como más relajados, como más, o sea, no son como tan estrictos como los del sur de Alemania. Entonces, sí pasa mucho. Se nota, o sea, que el norte es Hamburgo y el sur es München, ¿no? Sí. Esas son las ciudades que Sí. marcan las dos regiones grandes, ¿no? Sí. Y el norte los podríamos comparar con la costa caribe colombiana, o sea, son mucho más abiertos, más descomplicados. Pues, Algo obviamente así. no son los costeños colombianos, son los costeños alemanes, y Sí. tienen una relación muy fuerte en el mar, con el mar. Pues yo también diferenciaría más que todo como el este y el oeste. Ajá. Entonces, por decir, en la parte occidental, también hay un proceso, allí está toda la gente internacional, porque en la parte oriental no, o sea, ahí no hay tanta gente que viene de otros países y todo, porque pues hay también temas de racismo y todo. Eso lo he escuchado. En estadística también se ve que no hay mucha gente en la parte oriental de Alemania, solo en Berlín, pero digamos que como en los alrededores, ¿no? Pero sí, también eso también hay que diferenciarlo. Espectacular. Berlín como capital, ¿qué tanto pesa en Alemania Berlín? No es solamente la sede de gobierno. Digamos que lo que pasa es que eso es algo que he visto muchísimo en Alemania, que es muy diferente de ese latino, o sea, como de esa región romance, que es como la Francia, Italia y todo. Alemania es muy descentralizada, es decir, digamos que Berlín es importante, pero Frankfurt, Colonia, Hamburgo, München, todas esas regiones de Alemania son importantísimas y son también regiones centrales. Y digamos que una persona puede estar en Berlín, pero en Múnich la gente, digámoslo así, tiene más posibilidades de trabajo, gana más dinero, tiene mejor vida en sentido general. Entonces digamos que no es eso que Berlín sea la capital, que sea lo más importante, es como Bogotá, no pasa. O sea, que cada región, cada estado alemán es independiente, autónomo y tiene un poder espectacular en términos económicos y sociales, culturales. Sí. ¿Y cuál sería la especialidad por regiones? O sea, una persona que dice, mire, yo me quiero ir a Alemania a hacer mi doctorado en filosofía, ¿tú qué le recomendarías que tenga presente a nivel de cultura? Mire, fíjese en esto, que Alemania le ofrece a usted internacionalmente hablando como posibilidad unas áreas muy interesantes bueno, puede ser música, teatro. O sea, ¿qué te ha gustado a ti de la cultura alemana, teniendo en cuenta lo que acabas de decir de regiones? Bueno, repitiendo eso, como el país es muy descentralizado y en la educación es espectacular. Yo para, digamos, carreras de ciencias humanas recomendaría el país entero. Obviamente hay universidades, por ejemplo, la Universidad de Múnich, la Universidad de Heidelberg,
la Universidad de Frankfurt, sobre todo también la Universidad de Frankfurt es muy buena para las ciencias humanas. Digamos que esos tipos de universidades son muy, muy conocidas a nivel mundial por el tema de la investigación en las ciencias humanas y en la medicina. Múnich es más que todo la tecnología o la ingeniería, y en Frankfurt también es como las ciencias humanas también. O sea, es muy, muy variado. O sea, uno puede ir, digamos, no, yo me voy a una universidad así súper escondida como la mía y de todas maneras uno sabe que uno va a tener una buena educación allá, entonces no hay ningún problema. Alemania tiene una cosa muy particular y son los niveles de vida básicos, ¿no? ¿Cuál es el básico vital de Alemania? ¿Qué implica eso para un estudiante que se va a ir de Colombia a estudiar allá? ¿Cómo se cubriría el básico vital para un estudiante colombiano? Bueno, si yo estuviera aquí en Colombia y estuviera estudiando, yo primero terminaría mi carrera universitaria y le haría el chance a una beca de maestría. Porque maestría los estudiantes tienen muchas ayudas y pueden recibir una beca total. Entonces creo que eso sería una excelente opción para muchos estudiantes. Hay instituciones como el DAAD. Esa institución ayuda como a los estudiantes a migrar a Alemania y pues a continuar su proceso educativo allá en ese país. Esa es como la que más conozco. De resto pues sería que por parte de la universidad consiguieran una beca. Y pues si van por pregrado, que cosa que pues no se lo dudo, sí ya es un poquito más difícil. Un estudiante necesita un promedio de 900 euros mensuales para la subsistencia. El semestre como tal en Alemania no es costoso porque, digamos, el gobierno financia muchísimas cosas de la educación allá. Entonces, digamos, lo más caro es como la vida, porque pues uno aquí gasta en pesos colombianos, pero allá gasta uno en euros. Entonces, digamos que una libra de arroz o algo así pues cuesta muchísimo más que aquí. Pero en la práctica esos 900 euros ¿cómo se distribuirían? ¿Para comida, para renta, okay. para cómo? Bueno, uno podría vivir así bien, o sea, como que sin mucho salir a la calle ni nada, sin mucha vida social, con 600 euros. Pero digamos como algo normalito, que uno pueda salir y verse con sus amigos y todo, pues 900. ¿Qué le pondría yo? Arriendo son más o menos, con todo incluido, 350, 400 euros. Creo que lo que más se va en el arriendo. ¿Y todo incluido qué incluye realmente? Bueno, pues servicios y sí. Pero en una VG significa como en un piso compartido, o en una Wohnheim, que es como un edificio solo para estudiantes. Entonces, ahí es muy barato. Si ya quieren un apartamento aparte, pues obviamente ya suben los costos. Bueno, el mercado, que son más o menos 200, ya serían ahí 600. Por eso les digo que 600 es como lo básico, porque en muchas universidades, si uno paga el semestre, le tienen uno el tiquete de bus incluido. Y en otras que uno no tiene tiquete, es muy económico conseguir el semestre siendo estudiante, comprobando que uno es estudiante. Entonces yo no pondría el tiquete de bus ahí. Entonces la comida, ¿qué más? Pues ya el gobierno empieza a mirar como temas de vestimenta, idas a salir con los amigos, compra de libros, que también es súper importante, cuadernos y cosas así. Entonces por eso está en un rango de 900.000 pesos. De 900 euros, excelente. 900.000 euros, 900 euros, sorry. Sí, pero bueno, sería más o menos como 3.600.000 pesos colombianos, más o menos, vivir lo mínimo allá. Sí. Bueno, la pregunta es, tú ya es una cosa más de Luisa, ¿no? ¿Cómo tú terminas casada con un alemán? Cuéntanos un poco la historia tuya, porque es muy interesante. Llegas a Alemania, arrancaste la Sergio, te fuiste después para otra universidad
y de ahí sales para Alemania. Cuéntanos tu periplo de cómo llegas a Alemania, porque es una historia espectacular. Esa academia, amor, trabajo y un país que es Alemania, que estaba en el corazón tuyo desde tu colegio. Tú querías estar en Alemania y lo lograste. ¿Cómo es tu historia? Que es muy interesante. Bueno, yo, en esas salidas que uno hace de vacaciones, yo salí con mi hermano y mi hermano empezó a hablar con una muchacha alemana. Así como empezó como a tirarle la onda, ¿no? Y pues la muchacha venía con el hermano. Y los dos nos hicimos amigos y duramos amigos durante muchos años. Entonces, bueno, yo me salí de aquí de filosofía por temas personales y después entré a estudiar ciencias sociales. Entonces, una de esas conversaciones que yo tuve con mis amigos de allá de Alemania, que los conocí por medio de mi hermano, empezó pues a decirme, no, pues vente para acá, que pues yo te ayudo con el tema y al principio pues trabajas aquí y puedes pues vivir, o sea, no hay problema. Entonces, por eso me fui por un amigo. Él me ayudó con el tema porque yo no había terminado la carrera, pero yo dije, ay, yo quiero ir, yo siempre le decía, ay, yo quiero ir, y hasta que me dijo, vente. Entonces, así pasó, y pues me ayudó con el proceso, porque yo en ese tiempo no sabía mucho del tema del visado, cómo se hacía, todo eso, y ellos me ayudaron con todo eso, y pues nada, pude llegar allá. Ellos tenían una casa grande, entonces ahí tenía yo mi habitación y todo. Y pues nada, pues después de tiempo, pues ya me independicé, empecé a trabajar limpiando casas, porque pues obviamente yo no tenía mucho dinero, pero ya con un alemán básico para poder hablar con la gente y todo. Trabajé en bares, trabajé en restaurantes, trabajé enseñando español, porque allá solicitan mucha gente que hable español para hablar con los niños. Trabajé cuidando niños también, o sea, trabajé de todo. Y después conocí a mi esposo, mi actual esposo. Y pues nada, pues nos hicimos novios, vivimos juntos y después pues nada, nos casamos y ya. Pero toda una historia de amor. ¿Son 5 años más o menos de historia? No, nosotros llevamos más o menos 2 años y medio. Pero desde que arrancaste son 5 años. Ah, sí, desde que llegué a Alemania, todos sí son 5 años. Bueno, una pregunta con el idioma. ¿Es un idioma complicado? ¿Es un idioma difícil? ¿Cómo aprendiste alemán? ¿Cómo fue ese proceso? Uy, no, eso fue una tortura. Porque tú te fuiste de Colombia sin saber una palabra en alemán. No, exacto. Bueno, no, yo me fui como sabiendo algunas cosas porque como yo le dije a mi amigo que yo quería ir, él me dijo, vente, yo empecé a estudiar. Pero digamos que uno está allá y uno, no, eso fue... Yo no creía que yo iba a aprender ese idioma, la verdad. Porque yo decía, no, yo escuchaba a esa gente y hablaban muy, muy rápido. Y yo, no, ¿cómo voy a aprender todo eso? Y después empecé cuando la gente me hablaba despacio, yo lo entendía. Pero digamos, aprender el idioma como tal, fue muy, 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 muy difícil. De verdad, o sea, la carrera no ha sido tan difícil como el idioma, porque digamos que las palabras como científicas, ¿no? De origen como latín, son de origen latino. Por ejemplo, globalización, pues allá es Globalisierung, entonces digamos que no es como algo tan difícil como lo básico en alemán. Entonces, por eso la carrera no ha sido tan difícil, pero aprender el idioma en sí, no, muy, muy difícil. Muy difícil, pero bueno, con mucho tiempo y mucha paciencia se puede lograr todo lo que uno se propone. Tú aprendiste alemán exactamente en 2 años, ¿no es cierto? Sí, señor, más o menos. No, pero hay gente que puede mucho más rápido. Es que, digamos que hay gente que tiene como muchas facilidades para algunas cosas y hay otras que no. Y yo en ese caso, en los idiomas, de pronto soy un poquito más lenta, entonces me demoré un poquito más, pero la mayoría es 1 año y medio. Algunos 2 años, otros 1 año incluso. Entonces digamos que depende de la persona también. Increíble eso, muy interesante. Digamos la literatura, las posibilidades que tienen los estudiantes colombianos de ir a Alemania y recibir subsidios del Estado para estudiar, ¿es válido también para ellos o solamente para ciudadano alemán? Bueno, yo ahorita estoy teniendo una beca pero media, o sea, a mí
pago la mitad, pero ya después de terminar mi carrera. Esa beca, o sea, la mitad que yo pago son sin impuestos. O sea, mi deuda yo la pago normal, no necesito impuestos en el futuro, ¿sí? Y esa beca se llama BAföG, y es como un subsidio que se le da a los alemanes. ¿Por qué se me dio a mí? Porque yo estoy casada y ellos saben que yo me voy a quedar. O bueno, ellos tienen la perspectiva, como me casé, saben que pues obviamente mi perspectiva de quedarme en Alemania es a futuro, entonces por eso decidieron darme ese subsidio. Pero hay muchos estudiantes, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que reciben otro tipo de becas, ya por partidos políticos o por, digamos, si están en alguna iglesia o están en alguna religión, ¿sí? Sí, alguna iglesia evangélica incluso. Reciben algún tipo de subsidio o incluso del Estado que les dan algunas becas, pero no son tan grandes. Hay unas que sí son grandes, pero otras que no, o sea, depende del tipo de beca. Tú tocas dos temas bien interesantes y son, digamos, la democracia o la estructura de los partidos políticos en Alemania y las religiones. ¿Cómo maneja Alemania esos dos temas? O sea, no vamos a hablar de religiones, sino, digamos, la mirada estatal. O sea, ¿cómo mira la democracia de Alemania como Estado y cómo mira la libertad religiosa de Alemania como Estado? ¿Esto se ve realmente? Sí, hay una cierta unión entre la religión y el gobierno, porque digamos Angela Merkel es de un partido que se llama CDU y ese partido político es muy ferviente a los temas religiosos. Entonces digamos que temas como el aborto, temas centrales de digamos otros países, o como el consumo de drogas, ellos en Alemania son un poquito más conservadores que en otros países. Ahorita ha cambiado mucho porque llegaron otros partidos políticos un poquito más de otra mirada, pero en sí ellos sí manejan como algo más conservador que digamos Holanda o Portugal o por ejemplo Inglaterra, ¿sí? Entonces sí, es un poquito diferente. O sea, Alemania es más conservadora en sus costumbres como país, como nación. Sí. Y la relación de los partidos políticos con las religiones también se nota profundamente. Sí, por ejemplo, hay una cuestión que se llama Kirchensteuer, que es que cada persona, si digamos profesa alguna religión, tiene que pagar dinero a la iglesia. Entonces el Estado les saca mensualmente dinero si la persona es religiosa, o sea, le saca pues por su trabajo mensualmente dinero. Entonces eso es muy en la relación con la religión es muy estricta, creo yo. O sea, no tanto, ellos dicen que son un poquito liberales, pero en realidad sí hay una cierta es un orden, o sea, los alemanes sí. Toda la vida han sido muy ordenados, ¿no? Y cerremos hablando de cosas sabrosas de Alemania. Por ejemplo, gastronomía. ¿Qué es interesante de la gastronomía alemana? ¿Qué mundo descubriste tú cuando te acercaste ya a lo que es la mesa alemana? Bueno, obviamente la cerveza, que es popularísima y sí. Es lo más importante de Alemania, sí, y las salchichas, ¿no? Creo que sí. Es lo más importante. Cuéntanos un poquito exactamente de esa gastronomía alemana que te llamó la atención, pósteres, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo quiero decir una cosa aquí muy importante, y es que en Alemania uno va a comer comida a todo el mundo. O sea, allá uno va a un restaurante, más que todo árabes, que se consumen mucho esas donas. Esas fueron creadas por un turco en Berlín. Y kebab. Eso también es como por ejemplo unos tacos, pero más grandes. Allá se consume mucho comida, por ejemplo, del oriente, se consume mucho comida latina, no veo tanto, solo como en las ciudades principales, pero sí, bueno, hay una que sí se ve mucho, es la mexicana. Pero en sí, o sea, es como comida muy internacional, porque los alemanes son como salchicha o carne de cerdo, schnitzel, hay una que se llama schnitzel, entonces sí. Entonces no es muy... O sea, no son muy variados con pero las colonias internacionales sí han metido mucho aporte a la gastronomía alemana, digamos, en que la han hecho más cosmopolita. Digamos. Sí, claro, eso sí. No, la migración ha ayudado en muchas cosas a Alemania. En temas de todo, de seguridad, de
de trabajo, porque mucha gente vaya a trabajar cosas que los alemanes ya no, o mucha gente ya es muy mayor para trabajar, entonces muchas cosas ayuda mucho la migración allá. Y pues regresando al tema pues de la cerveza, pues sí, claro, hay muchísimos tipos de cerveza y siento que es el alcohol más económico allá que aquí en Colombia incluso. Sí. O sea, la gente podría vivir todos los días tomando una cerveza permanentemente sin problema. Sí, es muy barata la cerveza. Sí, señor, es muy económica. Interesante. Bueno, vamos a una pausa institucional. La radio evoluciona y en La Sergio lo sabemos. Interactividad, música, tendencias e innovación en La Sergio Radio, tu nueva plataforma. El programa de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda tiene como objetivo proporcionar los conocimientos básicos de estas disciplinas mediante un análisis reflexivo y crítico de la filosofía clásica, medieval, moderna y contemporánea. Visítenos en www.usergioarboleda.edu.co o comuníquese al PBX 325-7500. Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. ¿Mejoró el internet? Sí, gracias a las obras de las empresas de servicios públicos y el metro. ¿El metro? Para su construcción hay que trasladar algunas redes de servicios públicos. Por su cuenta, están mejorando la calidad del servicio. De paso, reparan algunas vías. Avanza el traslado de las 117 redes de servicios públicos, obras que tienen un adelanto de más del 50% y que permitirán continuar con la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Bogotá está mejorando, con más trabajo para su gente. El metro hace parte de nuestra vida. Alcaldía Mayor de Bogotá, metrodebogotá.gov.co. La comunicación se ha reinventado y hoy es en gran parte digital. El mundo globalizado necesita profesionales competentes en las nuevas tendencias internacionales. En La Sergio, formamos profesionales integrales, expertos en la producción de mensajes y contenidos para todos los medios, y en la planeación y ejecución de comunicación organizacional y empresarial. Estudia Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Escucha los podcasts de La Sergio. Y participa con nosotros con el tema que tú prefieras. Música y cultura, actualidad, deportes, tecnología y gamers, historias sonoras, economía y emprendimiento, opinión. Para más información, acércate a nuestro Centro de Experiencia Audiovisual de la Universidad Sergio Arboleda y te brindaremos la mejor ayuda para realizar tu podcast. En la violencia sexual, el silencio no ayuda. Por eso en Profamilia creamos Avise, atención integral a la violencia sexual, asesoría médica, psicológica y jurídica. En Profamilia no te presionamos. Esta es La Sergio Radio, emisora de la Universidad Sergio Arboleda, www.usergioarboleda.edu.co/emisora. La Sergio Radio. Voces de la filosofía, marcando el rumbo de las ideas. Bueno, filosofía. Obviamente Luisa Fernanda no está estudiando filosofía, está trabajando acá, digamos, como asistente de investigación en la escuela. Pero ella está pues con estudios de ciencias sociales. Y sí tiene en su cabeza, y ha sido muy interesante hablar con ella, algunos autores contemporáneos que son relevantes en Alemania hoy. Me hablaba de Hannah Arendt, de Habermas, que uno lo siente, ¿no? De un sociólogo que es Weber, pero en alemán es Weber, ¿no? Sí, señor. Y cuéntame un poquito, esos autores, ¿cuáles son los que están más en boga ahorita en Alemania? Que es muy bueno que la gente vaya formándose en términos de que son todos del siglo XX. Me hablabas de Frankfurt, ¿no? Toda la comunidad de Frankfurt, ¿no? Eso es súper importante. Weber lo tienen mucho
como el padre de la sociología, uno de los padres de la sociología. Y digamos, él habla de la institución, de las formas de las prácticas sociales, de las primeras, de los procesos de socialización primaria. Bueno, esos son unos temas diferentes, pero digamos Habermas pues me parece que tiene muchos aspectos de la filosofía, pero también en el lenguaje. Habermas es súper importante en la comunicación entre personas, y Heidegger también es importante pues en el tema también de la comunicación, y más que todo pues en el tema de la lógica. Bueno, también está Kant. Bueno, Kant sería como el eje de Alemania, ¿no? O sea, indiscutiblemente la filosofía kantiana del Renacimiento y todo. Sí, señor. O sea, ese es el hombre de la modernidad. Kant vivió, imagínense, 79 años, de 1724 a 1804, y, ojo con esto, murió 15 días antes de cumplir 80 años. Wow. Sí, no alcanzó los 80, pero murió ahí. Un hombre muy preciso, muy bien formado. Dentro del mundo de las ciencias sociales, Luisa, y lo que tú aprendiste en Colombia, ¿qué te llamó la atención comparándolo con Alemania? O sea, que tú lo ves como estructura social. ¿Cómo describías la sociedad alemana en cuanto a orden, en cuanto a civismo, en cuanto a convivencia, digamos, de las personas? Hay mucho respeto. ¿Cómo se vive un día a día en Alemania? ¿Cómo son las comunidades? ¿Los vecinos son respetuosos? ¿Se puede hacer mucho ruido? ¿Las fiestas? ¿Cómo es eso? Bueno, en temas de la universidad es otra cosa, porque digamos que allá las universidades, o sea, bueno, el pensamiento es como muy europeo, como acá uno toma referencias europeas mucho, pero allá pues como son europeos, pues ahorita están tratando de descubrir otras miradas en la investigación. Por ejemplo, hay uno que se llama Paulo Freire. Sí. Está muy presente en algunas materias, pero él es de Brasil, ¿no? Brasil, sí. Bueno, entonces, en el sentido de pues ya la convivencia en el día a día, si uno nota las diferencias, por ejemplo, acá yo ya, cuando estoy viendo el semáforo en rojo, y a pesar de que no pase ningún carro, uno se queda esperando a que el semáforo esté en verde, pues ya uno ya está como en el van intrínseco en la cabeza, y yo veo que la gente pasa y yo, ay, verdad que estoy en Colombia, que eso es normal. Cosas así, esos detallitos que uno va viendo todos los días, que uno dice, wow. En el Transmilenio se sube la gente, diga, buenas tardes. Obviamente allá no pasa. Y en el tema del ruido, no, allá no hay mucho ruido, la verdad. O sea, allá eso lo respetan mucho. Eso de que haya... bueno, sí, a veces hay fiestas en el pueblo, pero ya la gente sabe, ¿no? Digamos, hace un vecino una fiesta y la casa del vecino suena, o sea, lo hacen afuera y suena en todo el barrio, pues él tiene que informar en todo el barrio que va a hacer una fiesta. Y entonces es la única manera de que el vecino pueda hacer esa fiesta, no puede ser así. Y si vive en un conjunto residencial, la misma historia. Tiene que contarle a todos que va a ser tal día, tal fiesta, y avisar, digamos. Y lo publica, digamos, en una notita que la gente sepa. Sí, el vecino señor. Tal va a hacer fiesta tal día. Sí, señor. Y hay unas horas específicas de fiestas, o sea... Digamos que hasta las 10 de la noche, 10, 11 de la noche no se puede ya más hacer ruido. A veces hay gente que hace fiestas, pero digamos ya a las 11 ya llega la policía y lo... ¿Sí? Pero obviamente cuando uno es joven, sí está en llega a veces... Una vez yo estaba en una fiesta y eran las 10 de la noche, ya las 11 pasadas, y lo que hacían era cerrar las ventanas pero es que de todas maneras haría el ruido. No, llegó la policía, lo último, y nos mandó a cerrar, y los dueños de la casa tienen que pagar una multa. Entonces es una cosa complicada con eso. Pero ellos dijeron, no importa, por un día no hacemos y ya. ¿Y pagaron la multa? Sí, pagaron la multa, pero pues obviamente son cosas que no pasan muy constantemente. Bueno, otro tema que es interesante que tú tocabas es, ¿cuál es tu mirada de Colombia desde afuera? O sea, ya cuando tú tienes la posibilidad de, como se dice coloquialmente, fumar y comparar, ¿qué ves Colombia, Alemania? ¿Cómo haría ser? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se puede trabajar?
porque eso creo que es interesante. O sea, nosotros nos quejamos mucho en Colombia que tenemos muchas dificultades, de que hay bastantes cuestiones que están opuestas seguramente al deseo de muchos, pero hacemos muy poco por cambiarlas en la práctica. ¿Qué te ha enseñado Alemania a ti como cultura cívica? Ya nos contaste lo de las fiestas, lo del semáforo, pero el orden de la gente, el orden en la calle, ¿cómo se ve, por ejemplo? Es increíble porque, digamos, allá también hay desorden, ¿no? O sea, a veces, pero no se compara, o sea, a veces que uno ve un papelito ahí tirado y uno dice, pero, digamos, allá la gente sí es muy, muy ordenada y, digamos, en el sentido de la disciplina, ¿no? Allá, sobre todo, volviendo a la parte del estudio, eso que yo te contaba a los estudiantes de Derecho, de Medicina, no, de todas las carreras, allá ellos van y pueden, digamos, tomarse una pola con los amigos y después van y siguen estudiando en la biblioteca. O sea, son cositas que uno dice, ok, y uno como latino espera que todo llegue a la última hora y no, o sea, hay cosas que uno tiene que hacer cuando es el momento de hacerlas, ¿no? No cuando llega lo último y lo hace uno mal, ¿no? No, o sea, es eso que veo que mucha diferencia en cuanto a la disciplina y el orden, sí, obviamente hay cosas que hay que tomar. Eso sería, digamos, la filosofía del alemán. O sea, tú describías la filosofía alemana vivencial de que hacen las cosas cuando toca. Sí, señor. Es lo primero. Lo segundo, que hacen las cosas bien. Sí. Que planean todo con mucho rigor. Sí, señor. O sea, incluso anunciar una fiesta. Sí. Sí. Y cuando están trabajando a nivel de investigación, que pues tú ya te vas a acercar a eso, ¿cómo sería? Porque tú estás ahorita viendo acá la investigación en Colombia, lo que has visto en Alemania, ¿cómo es? Bueno, lo mismo, o sea, en como las prácticas de investigación, yo diría que también, o sea, lo mismo, ¿no? Disciplina, trabajo grupal no lo veo tanto, la verdad, como en Colombia. Ellos son como más como que individual, pero en cuanto a trabajo de investigación, sí lo veo como que más estructurado, es la palabra, yo diría. Muy estructurado y muy riguroso, me imagino. Sí, señor. ¿Tu sueño ahorita cuál es? O sea, llegas a Alemania, terminas acá tu práctica, tu pasantía, ¿y qué vas a hacer en Alemania? Bueno, yo estaba como con la idea de trabajar, pero me gustaría como seguir con la maestría bien, y pues la maestría son 2 años, año y medio más o menos, entonces de ahí me gustaría como quedarme en academia. Me gusta mucho el tema de la investigación, creo que es mi área, entonces pues es un plan, ¿no? La vida le da a uno muchas vueltas, pero hasta ahora es el plan que tengo como y pues seguro hacer un doctorado, pues la idea, ¿no? ¿Y en qué harías tu doctorado? En relaciones interculturales, porque la maestría también la voy a hacer, creo que en esa área. Sí, me imagino que vas a trabajar como latina, como colombiana, tu aporte. Sí, claro. ¿Qué crees tú que sea el mayor aporte de Colombia y de América Latina para Europa? Bueno, hay muchísimo. Lo que pasa es que Latinoamérica es tan rica en cultura. Nosotros tenemos una gran variedad de idiomas. Nosotros solamente decimos que hablamos español, pero no, hay poblaciones indígenas que hablan muchos idiomas, y eso me parece rico, ¿no? Por ejemplo, también el tema de historia que nosotros tenemos, esa historia de liberación en el sentido de social, ¿no? Después de que los negros fueron esclavizados, ¿no? Entonces me parece que de eso puede aprender mucho Europa, porque Europa solamente tiene una mirada, y es la mirada occidental. Nosotros tenemos una mirada muy amplia, no tanto pues en una ciudad, sino porque nosotros somos también de tendencia europea, sino en los pueblos y todo eso. Me parece muy un aporte súper grande que le puede dar Latinoamérica al mundo, en el sentido de la riqueza cultural que existe en este continente. Y dentro de las artes, ¿cuál crees tú que sería la más rica? Música, literatura latinoamericana, digamos desde la antropología, las danzas.
Uy, no, eso también, o sea, por ejemplo, no, en la literatura, no solamente Gabriel García Márquez, porque ese es el más conocido, sino también en el sur, en el sur con Pablo Neruda, con muchos autores, pero también en la música. Nosotros tenemos mucha música que no es muy clásica, pero que también tiene muchos ritmos, incluso de esa historia africana, pero también esa historia árabe que vino y creó la cumbia, por ejemplo. O sea, incluso yo quiero trabajar mi trabajo, pues mi trabajo de grado, quiero que sea dirigido a ese tema de la música, pero me parece que la música es muy, muy variada aquí en Latinoamérica y cada país tiene su fuerte, ¿no? Pero en todos los temas, yo creo que en todos los temas, porque también en el arte nosotros también tenemos mucha representación, ¿no? Es verdad, muy interesante lo que estás diciendo, y particularmente el tema de música, o sea, el tema de la cultura como tal y la filosofía juntas, creo que puede ser algo muy, 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 muy específico, porque nosotros como continente evidentemente somos literatura y música, o sea, hablar de pensamiento latinoamericano es hablar de música, de literatura, fundamentalmente de artes, porque es cuando se proyecta lo que es realmente el alma del continente. No creo que podamos aportar mucho en política, la verdad, ¿no? Y no creo que podamos aportar mucho en ciencia o en tecnología, digamos, porque estamos muy, muy atrás. Sí. O sea, puede que haya talentos. Hay muchos talentos, sí, pero falta mucha inversión en tecnología, en investigación de tecnologías y todo, porque a las personas les falta implementos para aprender, ¿no? Sí. Sí. Sí, no hay herramientas para salir adelante en ese orden de ideas. Pues Lisa, qué podcast tan chévere No, muchas gracias a ti. Esto fue Voces de la Periferia y como siempre, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Voces en la Periferia siempre te acompaña. Soy Francisco Tamayo Collins y nos escuchamos en una próxima emisión. Voces en la Periferia. El podcast de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la SERGIO. Un mundo de pensamiento y cultura que no se detiene.